Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Muchas gracias por haber venido a escucharnos a los representantes del género chico, porque, como sabéis, este triálogo, que es como la organización a la que estamos muy agradecidos por habernos invitado, ha titulado a este coloquio entre tres, está centrado en el género breve, en los cuentos. Nos han invitado por nuestra calidad de cuentistas, aunque en los tres casos de las personas que estamos aquí también hemos escrito novelas y otra clase de textos, pero es justamente la literatura breve, los cuentos, los que nos han traído hasta todos ustedes. Me presento, yo soy Óscar Esquivias, me ha tocado en suerte o en desgracia para ustedes el ser el maestro de ceremonias de este triálogo. Yo he escrito 3 libros de cuentos. A mi derecha tenemos a Sara Mesa, que tiene también 3 libros de relatos. El primero, que yo no he leído, se titula La sobriedad del Galápago. Del Galápago. Y luego es autora también de No es malo ser verde y de Mala letra, que es el libro de cuentos más reciente, que lo publicó Anagrama y que es un libro de relatos extraordinario. Y tenemos también aquí a mi izquierda a Jordi Novka, que es un autor que escribe en catalán, que es autor también de una novela titulada El talento, que yo creo que no está traducida al castellano, y de un libro de cuentos fantástico, muy fresco, muy divertido, que se titula Vente a casa, que está traducido a distintos idiomas y también al castellano, al español, y está publicado por Libros del Asteroide. Y nada, vamos a empezar ya a hablar. Vamos a intentar que sea un coloquio lo más ameno y lo más desenfadado posible. La organización nos ha dado una serie de pautas sobre las cosas que querían que tratáramos, así que sin mayor dilación voy a leer la primera de las preguntas, como si fuera Mayra Gómez Kemp en el 1, 2, 3, espero que con un poco más de arte. Y lo primero que llamaba la atención a nuestros anfitriones es justamente nuestra dedicación al cuento. ¿Por qué escribimos cuentos cuando en el mundo editorial siempre se ha dicho que es un género que no tiene lectores o que desde luego no tiene tantísimos lectores como la novela, que no da el prestigio que se supone que da también el género mayor, que es el de la novela? Y la primera pregunta que nos hacían, y que yo voy a pasar inmediatamente a Sara, es: ¿por qué escribes cuentos, Sara? ¿Siempre has escrito cuentos? ¿Cómo empezaste a escribir cuentos? ¿Cómo llevas esa doble condición de novelista y de cuentista? ¿Supone para ti alguna clase de contradicción o cómo lo afrontas? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Festival Leñe por invitarme a estar aquí hablando de estas cosas pequeñas, ¿no? No sé, yo empecé escribiendo cuentos y lo hice, aunque esto suena un poco mal decirlo para los defensores a ultranza del género, yo empecé porque creo que es un género bueno para iniciarse en el manejo de personajes, diálogos, escenarios, atmósfera. De alguna manera me estaba probando a mí misma cuál era mi mundo, ¿no? Mi mundo narrativo, y aprendí mucho del cuento. Y empecé ahí porque era un buen campo de prueba, ¿no? A ver dónde llegaba yo y qué podía hacer yo, ¿no? Pero luego no solamente no dejé de escribir cuentos, sino que fui tomando conciencia de la dificultad intrínseca que tiene un género que es bueno para comenzar, pero que es sencillo para comenzar, pero que es muy difícil para continuar. Entonces, bueno, le he ido ganando con el tiempo mucho más respeto, por eso he tardado en parte tantos años en sacar un nuevo libro de cuentos, que es lo último que he escrito, pero también le he ido ganando pulso, no sé cómo explicarlo. Es un género que se adecua bastante bien a mi manera de escribir. Yo soy de las que pienso que cada escritor tiene una respiración, un ritmo particular y que nunca se puede decir que es más difícil escribir una cosa u otra, sino que es más difícil según cada autor, ¿no? Entonces, claro, si yo digo que me siento cómoda en esa extensión, no significa que yo esté despreciando el género, diciendo que sea más sencillo, ¿no? Simplemente que, bueno, que sí es cierto que mi manera de escribir
se ajustan muy bien a esa extensión y, de hecho, mis novelas son novelas más bien cortas y con técnicas narrativas muy similares a las que utilizo en los cuentos. De hecho, yo no distingo cuando estoy escribiendo un cuento y una novela, no cambia mi modo, ¿no? De ahora me voy a poner el clip de novelista, el clip de cuentista. Yo funciono igual, lo que pasa que, claro, que algunas veces escribo una cosa y otra. Sí, esa idea que dices del cuento como aprendizaje, que también a veces es un falso tópico que se dice de estás escribiendo cuentos como entrenamiento, como primer paso para escribir una novela, que es lo importante, cuando no es así. Yo creo que los cuentos, no sé si en tu caso fue algo parecido, lo que nos convierte es en escritores. Nuestro primer contacto con la literatura como creadores muchas veces es la escritura de un cuento, pero no necesariamente el cuento te lleva hacia la novela, sino yo coincido contigo en que son dos formas de afrontar una narración completamente diferentes y que escribir cuentos lo que te enseña en todo caso es a escribir más cuentos y no a escribir novelas, ni es un paso previo al gran género. ¿Tú, Jordi, cómo afrontas tu doble condición de cuentista? ¿Por qué escribes cuentos? Bueno, ¿Por qué escribes los cuentos que escribes? Yo creo que, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Estoy muy nervioso, pero voy a hacer lo que pueda ante todos ustedes. Bueno, yo creo que escribo cuentos porque no funciono exactamente bien y es mi manera de ajustar algunos elementos que quizá, bueno, pues circulan por ahí. No son elementos estrictamente autobiográficos, pero sí tienen que ver con mi propia experiencia y estoy de acuerdo en que no son un aprendizaje los cuentos, porque tengo la sensación de que no he cambiado tanto desde el momento en que empecé a escribir ficción, que fue en el lejano 1989, creo, cuando tenía 6 años. Y bueno, he aprendido algo, estructuras, aprendí a manosear el tiempo, que es algo que no tenía tan claro cuando empecé. Cuando empecé, digamos que era un ser estrictamente cronológico, ¿no? Un personaje se levantaba, iba a la cocina, cogía un cuchillo y, bueno, y no hacía nada. Guardaba el cuchillo y volvía al comedor. Y ahora, en cambio, escribiría esta historia de otra forma. Bueno, ese ha sido mi mínimo aprendizaje, pero es tan mínimo que en realidad es casi un desaprendizaje. Así que, bueno, estoy aquí con vosotros y intentando a ver si me ilumináis un poco. Bueno, porque solo tengo un libro también, es verdad. Sí, lo que cuentas de, no sé si es también tu caso, Sara, de empezar a escribir muy jovencitos o muy niños, que también eran niños. No, yo no empecé muy niña, no. A mí lo que me sucedía era una cosa, y es que de niño yo no leía libros de cuentos. No sé si era tu caso, yo tardé mucho tiempo, porque también creo que para ser un buen lector de cuentos hace falta cierta madurez literaria. Yo no digo con 6 años, pero con 13 o 14, lo único que leía era novelas o tebeos, pero novelas de Julio Verne o de Salgari, pues las típicas novelas que los niños de mi generación leíamos, pero yo no quería escribir novelas, yo lo que escribía eran libros de cuentos. Y en mi caso, como lector digo, el conocimiento y la lectura de libros de cuentos fue algo que relaciono más con la juventud o con el final de la adolescencia, es decir, el conocer a Borges, a Cortázar, a Dino Buzzati, el leer lo que es un libro de cuentos es algo que hice igual que leer libros de poesía, en mi caso. No sé si vosotros erais lectores de cuentos y qué clase de cuentos. Yo recuerdo, de niño, me gustaba mucho el libro de la selva, pero a la vez me indignaba el libro de la selva de Kipling, como sabéis, que es un libro de cuentos en el que muchos cuentos no tienen como protagonista a Mowgli. Yo me saltaba todos esos cuentos en los que no aparecía Mowgli y me parecía una cosa como enloquecida de qué le había pasado a Kipling para que abandonara ese personaje
O sea que yo era lector de novelas y es más, los libros de cuentos creo que me producían cierto rechazo. Bueno, yo, entre Mortadelo y Filemón y tal, ¿no? Y los prospectos de todo lo que caía, yo los cuentos que leía eran los cuentos infantiles, cuentos que recopilado Rodríguez Almodóvar, los cuentos tradicionales y tal. Pero digamos el cuento literario adulto lo he leído igual que tú, de adulta, de más mayor, porque igual que pienso que el cuento no... O sea, cuando se dice el cuento es un género difícil, yo creo que el cuento es un género difícil sobre todo para el lector. No sé si es más fácil o más difícil, vuelvo de antes, escribir cuentos, escribir novelas, pero luego es más difícil leer cuentos. Y el cuento, en términos generales siempre hablando, ¿no? Pero ahí yo veo una tendencia realmente clara ahí que precisa un lector mucho más maduro y más... no sé, que no se deje intimidar por la exigencia que el propio libro de cuentos establece, ¿no? En el libro de cuentos tienes que entrar y salir varias veces en distintas historias y encontrar de alguna manera el hilo sutil que las está cosiendo a todas, ¿no? Yo creo que es un proceso de lectura complejo y que espanta a muchos lectores y por eso esa es mi teoría de por qué el género realmente no termina de cuajar al nivel de ventas, público, etcétera, que la novela, ¿no? Con todas las excepciones y salvedades que se quieran hacer, ¿no? Pero realmente, y a la vista está que no hay bestseller de libros de cuentos, bestseller como concepto, bestseller no hay libros de cuentos. Con lo cual, no sé, yo quizás sí que leía un poco de todo lo que caía en mis manos, pero probablemente iba a leer antes, no sé, un libro, no sé, Colmillo Blanco, antes que los cuentos de Cortázar. Con 10 años, ¿no? Con 12 años. O del propio Jack London, ¿no? Claro, o los propios cuentos de Jack London, exactamente. Eso es algo muy curioso, no sé si a vosotros os pasa. Yo, como creo que todos los autores, tenía antes un libro de cuentos que novelas escritas, pero siempre de cara a los editores lo que decían es primero publicamos una novela y si funciona bien va el libro de cuentos. Y yo sí me he dado cuenta, en mi caso, y no sé si es el vuestro, pero creo que es algo general, uno piensa que los lectores que tiene te siguen a todas partes y que los mismos lectores de tus novelas van a ser los que van a comprar y a leer tu libro de cuentos. Y en mi caso, por desgracia, no es así. O sea, mis novelas tienen muchos más lectores que mis libros de cuentos. En mi caso es al revés. ¿En tu caso es al revés? Sí, es al revés. Sí, bueno, yo empecé con una novela vanguardista. Todos tenemos un pasado, ¿no? Y estoy, en realidad estoy muy contento de esa novela y no la reescribiría de otra forma, porque creo que era la manera a través de la cual se tenían que expresar aquellos personajes. Yo, a diferencia de vosotros, viniendo de la tradición catalana, tengo que decir que los libros de cuentos en los 90 fueron bestsellers. Especialmente dos autores fueron bestsellers, Quim Monzó y Sergi Pàmies. Y entonces, en mi casa, mis padres son químicos y se dedican al laboratorio, a la probeta, etc. Y de vez en cuando compraban libros de Monzó o Sergi Pàmies. Y yo empecé a leer esos cuentos pensando que leía los cuentos que había leído hasta entonces, porque yo tenía 11 años cuando salió El Perquè de tot plegat, y entonces encontré otra realidad, la realidad irónico, picante de Quim Monzó, y luego, un poco después, Sergi Pàmies, que siempre es más triste y deprimente, aunque Monzó con el tiempo se ha vuelto más deprimente y Pàmies quizá no ha dejado de ser triste, pero bueno, es un poco más soportable. Sí. Yo empecé con aquellos autores y llegué más tarde a la novela. Así que soy como una especie de rara avis y como autor, digamos, más leído en sus cuentos que en sus novelas, diría que es porque en mis cuentos, a diferencia de lo que decías tú sobre la exigencia, creo que son más fáciles de leer que la novela que escribí, lo cual no dice, digamos, mucho en favor de la novela que escribí. Pero, insisto, era un experimento vanguardista y creo que todos tenemos que pasar algún día por la vanguardia. Y en mi caso, bueno, lo finiquité cuando tenía 26 años.
Y entonces bajé al realismo. ¿Y tú crees, en tu caso, entonces, que es por las características de la novela? Porque si hubiera sido una novela escrita en el mismo tono que tus relatos... Es o sea, difícil. ¿crees que la diferencia entre los lectores es por el género o por las características vanguardistas de esta novela? Yo creo que en mi caso tenía que ver con el hecho de que salí con una novela en una editorial muy, muy pequeña de Barcelona, que publica esencialmente poesía, y luego, bueno, con el hecho de que el libro de relatos ganó un premio, Documenta, se publicitó un poco más. Sí. Un poco más, salió un poco más en la prensa, porque yo soy periodista, entonces la competencia, digamos, es bastante reacia a tener a un elemento, digamos, adverso, ¿no?, en sus páginas. Y aparecí, pero tampoco aparecí tanto. Así que fue un extraño azar, diría. En tu caso, Sara, ¿tienes los mismos lectores? Sí, no, yo creo que hay una serie de variables que no se pueden mezclar, ¿no? Porque, por ejemplo, mi libro de cuentos Último Mala Letra, estoy convencida, bueno, por supuesto en prensa y tal, y las críticas, y se ha vendido mucho más que mi primera novela, que la publiqué en una editorial pequeña y que cuando yo estaba empezando, ¿no? Entonces, hay que comparar entre, digamos, términos más similares. Yo podría hablar, por ejemplo, de Cicatriz, mi novela anterior, que ha ido muy bien, la verdad, sorprendentemente bien para mí también, y que ha alcanzado varias ediciones. Y luego, Mala Letra, bueno, no ha ido mal para ser un libro de cuentos, de hecho ha ido muy bien, pero claro, yo estoy segura de que muchos lectores compraron Mala Letra confundidos, engañados, pensando que era otra novela. O sea, Mala Letra, Cicatriz ha tirado de Mala Letra, la novela ha tirado del libro de cuentos. El libro de cuentos por sí mismo no va... no sé, lo mismo me confundo porque todavía no han empezado a salir, ¿no? Pero va a ser raro ahora en las listas de los libros del año más que un libro que salga Mala Letra cuando, desde mi punto de vista, es mejor libro que Cicatriz, ¿no? Y... no sé, yo creo que en mi caso sí son libros diferentes, pero bueno, están muy recientes en el tiempo, son de la misma escritora, están en la misma editorial y no hay duda de que la gente tira más al libro a la novela que al libro de cuentos. Y no te digo nada si mi próximo libro fuera otra vez un libro de cuentos. Entonces ya los que compraron Mala Letra engañados ya no se van a dejar engañar. La próxima vez irán diciendo, bueno, que sea novela, ¿no? ¿Y creo que eso es... ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que le pasa a un lector que disfruta con una novela tuya y luego coge tu libro de cuentos y siente como calambrazos y desazón y... Bueno, verás, no siempre pasa eso. De hecho, hay algunos lectores que me dicen, oye, me ha gustado más tu libro de cuentos. Y cosa que me agrada solamente por darle mérito al más pequeño, digamos, ¿no? Y porque también a mí me gusta más, pero bueno, a mí me gusta que me digan, me han encantado todos. No. Pero no sé, normalmente, hombre, el lector que ha conectado con tu mundo novelístico va a conectar con tu mundo en los cuentos igual, porque es el mismo mundo. En mi caso no sé, estoy escribiendo siempre de las mismas cosas, soy un poquito incluso obsesiva, ¿no?, con ciertos temas. Vuelvo a lo de antes, simplemente creo que es un género más complicado, más complejo y que espanta a muchos lectores, creo que también por muchos prejuicios, ¿no? Y todavía te encuentras gente que estudia carrera, que ha estudiado carrera y que le dices que tiene un libro de cuentos y te dicen, ¿pero de niños? O sea, eso pasa todavía. Sí, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y gente que dices, tú mira, que tú has estudiado historia, ¿sabes? Que en el instituto leíste a Borges, no entiendo, ¿no? Y, entonces yo creo que en parte prejuicio, en parte que es más dificultad. No creo, o sea, me costaría mucho pensar que alguien que haya leído una novela mía y le haya gustado coja el libro y le dé un calambrazo. Sería muy triste porque entonces diría, no te has enterado de nada, ¿no? No es eso, pero sí es cierto que hay gente que tiende más al género por costumbre, por tradición, no lo sé. ¿Y cómo organizáis vosotros los libros de cuentos? Porque en tu caso, Vente a casa parece un libro muy unitario, quizá también por el escenario, que es siempre Barcelona, por los personajes que tienen más o menos pues, tu edad, me les imagino, o sea, que tiene algo muy generacional. ¿Es un libro... O por no hablar de un libro en concreto, cuando pensáis en un libro de cuentos, ¿lo pensáis como algo unitario o simplemente vais escribiendo cuentos y llega un momento donde tenéis muchos y los organizáis de alguna manera? ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo empecé este libro involuntariamente escribiendo un relato que en realidad es, creo, el único o uno de los dos únicos cuentos incluidos en Vente a casa, que es Cine de autor, sobre una pareja de adolescentes que, digamos, descubren
a las profundidades de Casa Asia en Barcelona a través de unos lavabos. Empecé así, involuntariamente. Acabé ese relato en el 2009 y yo estaba trabajando en la novela. Entonces, continué escribiendo, ahora sí, relatos, pero en realidad tendría que deciros que yo escribía fundamentalmente relatos de fantasía y ciencia ficción, hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que aquellos mundos, bueno, pues solamente me interesaban a mí. Y bueno, sí, ni a mi novia. O sea, bueno, ¿vale? Es que es verdad. Está bien. Sí, sí, bueno, podría contar muchas cosas sobre la relación de mi novia con mi novela, pero no lo voy a hacer tampoco. Bueno, abandoné los otros mundos y me centré... ¿Y te centraste en este? Sí, en la Barcelona de la periferia, que es la Barcelona que yo conozco, la Barcelona de Sants y la Barcelona de Nou Barris. Pero entiendo que tú no decías estoy escribiendo un libro de cuentos, sino que simplemente... No. Iba escribiendo, bueno, escribía un relato, sí. Acababa el relato y me olvidaba de él. Continuaba escribiendo la novela, tenía otra idea, escribía un relato durante 2 meses, ¿vale? O sea, no escribía un relato en 2 sentadas. Y entonces iba avanzando. ¿Y de forma espontánea? ¿No eran encargos para un...? No. En ese sentido, no. Este libro, digamos que es virgen de encargos. Sí. Y luego pasó, yo iba acumulando material, bastante material. O sea, quizá el doble de lo que está aquí. Llegó un momento, digamos que, bueno, murió mi abuelo. Tenía 87 años y entonces tuve una idea para un relato que se llama No te vayas, que es el primero del libro. Una idea no biográfica, donde sí hay un abuelo y sí hay un abuelo que se muere. Cuando acabé ese relato, entonces empecé a hilar invisiblemente esa historia con las otras que tenía escritas. Si tenía 25 relatos, seleccioné 10. Y seleccioné 10 por Salinger, eso es verdad. Porque, bueno, conozco la maledicción de Salinger, de los 9 relatos, y yo estaba totalmente convencido de que si escribía 9 relatos o publicaba 9 relatos, seguramente no escribiría nunca más. O no publicaría nunca más relatos. Y que eso es otra idea, esa es otra historia. Bueno, así salió mi libro. Y no sé cómo va a salir el siguiente. Tú, Sara, sin embargo... No, bueno, mira, sin embargo... Sí. Mira, yo te voy a responder a esa pregunta con unas palabras tuyas. ¿Mías? Sí, sacadas de una entrevista que las copié, porque digo, pues ya está, ya no tengo que explicarlo yo, si él lo ha dicho muy bien. Me encanta, si no tengo que... Claro, y además si nos explicamos los dos por uno, ¿no? A menos que te retractes de lo que has dicho aquí. Decías tú, cada cuento surgió en un momento y en unas circunstancias distintas, pero al agruparlo en el libro sentí que ciertamente tenían elementos comunes y un intenso aire de familia. Esta homogeneidad no está buscada y supongo que tiene que ver con algunas inquietudes profundas mías que no he racionalizado. Pues es eso, sin duda. Me gusta lo de intenso aire de familia porque lo notas, son cuentos que son, tú eres la mamá, en este caso yo soy la mamá, y son hermanos y tienen esa, aunque cada uno vaya de un tema distinto y tal, pero de verdad que están muy unidos. Hay alguno que te chirría, entonces lo sacas, ¿no? Pero no he buscado. O sea, yo creo que decir, venga, voy a escribir un libro de cuentos que trate el tema de tal y cual, sería una cosa, por lo menos tal como yo lo veo en mi manera de escribir, sería muy artificioso y muy poco exitoso finalmente. Y creo que es mejor, bueno, hacerlo así, ¿no? Y ver luego qué cosas van saliendo. No significa que todos los cuentos que escriba acaben publicándose dentro de un libro, luego tienes que seleccionar cierto material, ¿no? Pero la idea del libro de cuentos viene después. Y yo sí que soy muy partidaria de la idea del libro de cuentos, de conjunto, no de una mera acumulación de cuentos que se publican juntos, sino del libro que tenga una unidad. Y en el caso de Mala Letra, por ejemplo, el hecho de que Mala Letra no sea el título de ninguno de los cuentos en concreto
que podría haberlo sido, que eso no cambia, pero no lo es conscientemente, porque es una idea que quiere englobar a todo el libro. Sí, ¿Y sabéis cuándo acabar el libro vosotros? ¿Tenéis claro cuándo ese libro está terminado? En mi caso, No. Siempre decido los cuentos que conforman un libro después de haber escrito muchos y un poco como tú, hacer una selección. O sea que yo no sé en realidad cuándo he terminado un libro. No, yo por ejemplo en el mío metimos un último cuento en el último momento y si ahora lo volviera a editar metería alguno más que va totalmente en la misma línea. O sea, realmente no, realmente llega un momento que dice, bueno, tengo material, aquí hay un libro, pero claro, el escritor sigue, no sé. Sí, yo ahí me siento a veces es difícil, como... decir ya. Claro, como un pintor al que de repente le ofrecen una sala de exposiciones y le dicen, puedes aquí exponer tus cuadros, tu obra. Y va a su taller o a su estudio y va mirando de todo lo que ha hecho, qué es aquello que puede mostrar y que, como dice Sara, no sea una simple justaposición de cosas que uno ha encontrado, sino que cuando uno entre vea cierta coherencia en la obra. De todos modos, lo bueno de los libros de cuentos, como a veces pasa también con los de poesía, que los poetas son muy obsesivos a la hora de organizar sus textos y yo creo que a todos nos ha pasado también que notas que falta un cuento para que esté redondo un libro y lo escribes. Y luego, sin embargo, el lector es muy libre, y eso es muy bonito, de abrirlo por donde quiera, porque son esa sensación de paseo que uno pueda tener con un libro de cuentos, de entrar, de subrayar en el índice los que más te gustan y luego releer solamente esos cuentos y no otros, de leerlo al revés, de leerlo dando saltos. A mí eso me resulta también muy atractivo, de esa especie de rayuela que uno puede hacer con un libro de cuentos, que en una novela parece, como en la de Cortázar, muy vanguardista, pero que los lectores de cuentos creo que siempre hacemos. Y hay libros de cuentos que igual en conjunto no nos gustan tanto como los ha ordenado el autor, sino como nosotros los leemos o releemos porque sentimos que ese es el orden que debe tener. ¿Y vosotros leéis cronológicamente los libros de cuentos? Yo ¿O saltáis la norma? La primera vez sí. Eso. La primera vez sí. Yo no entendió la pregunta. No, si tú cuando empiezas un libro de cuentos de Carver, ¿lo lees desde el principio o vas No, pero sí hago lo que él hace. Voy marcando los que más me gustaron en el índice, la típica crucecita, para volver. Claro, y al final sí que se hace, o a lo mejor, yo qué sé, dice, uy, este es muy largo, lo voy a dejar para luego y me leo este más corto que me da tiempo, ¿no? O sea, realmente hacemos, es verdad lo que tú dices, el autor está ahí, el orden pensadísimo, tal, y luego el lector hace lo que le da la gana, claro. Algo que nos sucede mucho a los autores, me sucede a mí y así en un acto de megalomanía lo extiendo a todos, es que los periodistas, cuando publicas un libro de cuentos, te preguntan por los cuentistas y en tu idioma además que más te han influido. Y yo no sé, vosotros cuando escribís, ¿qué influencias tenéis? Si sois conscientes de ellas, porque a mí es una pregunta que siempre me hacen y que siempre me queda descolocado, porque uno puede hablar de aquellos autores, por ejemplo, en mi caso, que te gustan mucho, pero claro, que te guste mucho Dante no significa que a la hora de escribir la influencia de Dante se perciba. Entonces, Jordi, no sé qué influencias tienes tú, son solo influencias literarias, la tradición esa cuentística catalana, que yo creo que y eso es cierto, ¿no? Estos dos grandes cuentistas han sido muy influyentes también en la literatura española, en lengua española, quiero decir. Parece como que en Cataluña o en Hispanoamérica hay una tradición del cuento mucho más asentada, con grandes autores de cuentos. ¿En tu caso te han influido solo autores literarios o reconoces otras influencias? Es una pregunta un poco con trampa porque sé que él tiene influencias extraliterarias. Ya, bueno, las tengo aquí escritas. No, pero las puedo improvisar, puedo inventarme lo que sea. A ver, yo creo que el Monzó, Pàmies o más tarde otros autores como Francesc Sarés fueron importantes para la generación que empezábamos a escribir bueno, pues, durante los años 90 o más tarde, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como habéis hecho todos y en general hacemos todos,
empezamos a mirar para atrás, ¿no? Y entonces descubres a Pere Calders, ¿no? Y cuando lees a Monzó habiendo leído a Pere Calders, entonces ves otro Monzó y ves la influencia que a su vez ejerce Monzó en Calders, ¿no? Esa falsa, imposible influencia, pero que tú la lees así, ¿no? Y cuando vas de Calders a Kafka, pues lo mismo, ¿no? Esas serían unas influencias literarias y palpables que quizá tú como autor alguna vez puedes meter dentro de un texto, ¿no? A mí me interesa la metaliteratura en el sentido de que quizá alguna vez he robado alguna palabra o he robado algún adjetivo a algún autor y se lo he atribuido a alguno de mis personajes. Y a veces viene de la literatura, pero a veces puede venir del cine, ¿no? O a veces viene de la música. Yo normalmente cuando quiero escribir escucho música antes. Y bueno, y es algo que me pasa. ¿Y qué música escuchas? Últimamente, y es por la mañana, o sea que es sobre las 8:30 o así, más o menos, puedo escuchar música electrónica, así como bastante cañera. Sí, porque he asumido, digamos que como hijo de los 80, la electrónica ha sido muy importante para configurar nuestro cerebro. Y entonces la repetición y el ritmo es algo que para mí ha sido muy importante. Creo que me lo da más la música que cierta literatura, que cierta narrativa. Quizá cierta poesía sí ha sido muy importante para mí, también para desarrollar esa escritura rítmica. O lo fue también durante la escritura del Talent, ¿no? La novela vanguardista y temible que escribí. Pero, por ejemplo, en mi caso, creo que es casi más importante mi obsesión por la música a la hora de escribir que las lecturas que haya podido hacer. Y, bueno, es algo que me pasa. Igual que podría decirte que para mí un director como Aki Kaurismäki me ha influido muchísimo a la hora de dibujar las escenas mentalmente. ¿Dónde están mis personajes antes de escribir lo que quiero escribir, ¿no? A cómo se sienta un hombre en una silla, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo muchas dificultades para sentarme correctamente porque tengo este sonido insistente cada vez que me muevo y entonces... Sí, que es el sofá, no son sí. sonidos de su cuerpo. Sí, pero bueno, pues tengo a veces la duda de que sea producido por mí el ruido. Vale. Pues Kaurismäki me ayudaría a sentarme un poco mejor, seguramente. ¿Sabes? Sí, sí. Qué curioso. A mí Kaurismäki me gusta mucho y creo que también me ha influido, pero yo creo que en el caso del cine me ha enseñado a contar más en la narrativa larga, en las novelas. El cuento tiene algo de... O sea, en una película se puede ver con mucha claridad cómo están organizados los elementos narrativos, cómo un autor dispone los acontecimientos. Generalmente, no en todos los cineastas, desde luego, pero lo argumental tiene mucho peso, es el motor de una historia. Sin embargo, en los cuentos yo tengo la sensación de que lo que hacemos es ofrecer algo a la contemplación del lector. Es como si nos detuviéramos, donde no importa tanto lo que pasa, sino que tiene que ver más con las sensaciones que nos puedan transmitir otras artes, como son la música. Para mí la música también ha sido importante justamente por eso. La música no te está contando nada, pero te está transmitiendo una serie de emociones o de sentimientos, y muchas veces en los cuentos lo más importante no es aquello que se dice literalmente, sino una atmósfera o un sentimiento o una carga emocional. Y en ese sentido, entre las influencias extraliterarias, en mi caso creo que por esa capacidad de contemplación que nos posibilita el cuento, la música o la pintura o el cine, pero no tanto en lo que pasa en una película, sino en esos momentos en los que parece que se detiene todo, ¿no? Incluso en películas muy tontas. Me estoy acordando ahora de Pan, Amor y Puntos Suspensivos, o sea, no Pan, Amor y Puntos Suspensivos, sino Pan, Amor y, en el que es una
como sabéis, una comedia italiana muy tonta, pero en un momento dado empiezan a bailar Vittorio De Sica y Sofía Loren, y aquello se convierte en algo extraordinario. O en El Sur, que es una película maravillosa de principio a fin, pero cuando suena ese acordeón, creo, en la primera comunión de la niña y bailan el paso doble, eso es como dentro de esa obra cinematográfica un pequeño cuento, algo que uno podría recortar y quedarse toda la vida contemplándolo, porque es algo muy, muy hermoso. En tu caso, Sara, te pones música electrónica a las 8:30 de la mañana. A ninguna hora, me pongo. A mí lo que me faltaba, vamos. No, no sé, como tú dices, de los periodistas y tal, es una pregunta que a mí siempre me causa bastante inquietud, ¿no? Porque como parece que se espera algo, una respuesta a la altura, ¿no? Y siempre al final, bueno, ya con el tiempo voy aprendiendo, ¿no? Pero empieza a decir los autores que te gustan, que en mi caso, obviamente, como el de vosotros, son variados y diferentes, imagino, es decir, que tampoco puedes decir que todos te hayan influido, porque lo que tú has dicho, ¿no? Que te gusten no significa que te hayan influido. Y tienes que citar autores que tú creas que se ajustan al tipo de literatura que tú quieres transmitir, que además eso es una entrevista, ¿no? Tal, ¿no? Entonces, yo con el tiempo lo que voy es, no es que me vaya sacudiendo esa pregunta de encima, sino que directamente voy diciendo más la verdad, que parece que es una verdad tonta, puede parecerlo, o simple, o evasiva, o lo que quieran, ¿no? Pero sobre todo en el caso de los cuentos, a mí lo que me influye es la vida. Yo tengo una mirada modelada pues, por una serie de productos, aparte de mis experiencias personales y tal, una serie de productos culturales, libros, películas, música, no sé, artes plásticas y tal, que sin duda han modulado mi sensibilidad y mi manera de ver las cosas, ¿no? Pero, y digo especialmente, recalco lo del cuento, porque sí que es cierto que la novela quizás sí puedes, como te lleva una complejidad mayor a la hora de crear una estructura, una continuidad en la atmósfera, en los personajes, pues a veces te dejas empapar de técnicas que has aprendido de otras novelas o del cine, por ejemplo, efectivamente. Pero el cuento, como es más fogonazo, a mí lo que me inspira es la vida. Es decir, muchas veces son cosas que veo, cosas que me pasan. Hay momentos, o sea, yo tengo siempre encendido el modo captación, ¿no? Y conversaciones, estamos comiendo un grupo de personas y algo que pasa, veo posible cuento, o sea, germen de cuento, germen. O simplemente ahora, y lo digo mucho en este momento de mi vida, es recordar. Me vienen recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia, cosas que me pasaron, que estaban absolutamente olvidadas porque tampoco eran importantes, pero de pronto les doy valor y digo, quiero escribir un cuento sobre eso. Mala letra en parte viene de ahí, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿qué autores te inspiran? No sé qué autores. Yo creo que ahí va saliendo. Sí, pero qué cosa tan curiosa y tan... que Jordi, que tiene tanto amor por la vanguardia, por la ciencia ficción o por... Es que creo que me lo estoy inventando todo. Es bueno, como terrible. Y sin embargo, su libro es absolutamente realista. Que no lo había contado nunca, jamás. Es como algo totalmente y sin embargo, Sara, que nos dice que se inspira en la vida, en los recuerdos, y sin embargo, tus cuentos y tus libros siempre tienen un punto... porque son realistas, pero a la vez hay como una pequeña distorsión de la realidad que a veces les acerca a los sueños, no a los sueños desatados, sino a esos sueños en los que lo reconoces todo, pero sabes que estás soñando porque hay algo... Ya, pero bueno, es que es lo que siempre digo yo, ¿no? Que es basado en vida y en realidad, esa realidad procesada literariamente, obviamente, pero es que la realidad es rara. Es decir, ese punto de extrañeza que desprende lo que escribo yo, y es verdad que muchas veces voy al límite de lo verosímil, está inspirado en la más pura contemplación del mundo, vamos. Es que somos, yo por lo menos soy en ciertas cositas raras, ¿no? Pero es que casi todo, es que la normalidad es lo inexistente, ¿no? Lo que se llama normalidad. Entonces me gusta explorar esa parte, no sé, me fijo ahí, ¿no? En esas cosas, en esas pequeñas rarezas, y hay cuentos, por ejemplo, que hay en mi libro que alguna gente me dice, wow, qué historia tal, pues historia real, y además una historia, bueno, real o basada en una historia que todos tenemos historias así. Lo único que muchas veces, bueno, no, hay que mirarla a lo mejor desde ese lado raro, ¿no? Pero sí, yo creo que los cuentos... No es ciencia ficción, vaya. Los cuentos nos permiten precisamente presentar con mucha intensidad algo que puede parecer muy pequeño, pero justamente por esa tensión de la mirada cobra como un
poder, un peso extraordinario. Y yo por eso creo también, que era otra de las preguntas que nos proponían, cuando nos preguntaban por la poética del cuento, a mí es una pregunta que me resulta imposible de contestar. Yo no tengo un decálogo como tantos cuentistas tienen, que yo creo que en realidad son cuentos, que es como lo que dice Jordi, que son decálogos falsos, porque ni los propios autores que tienen esas leyes mosaicas luego las cumplen en sus textos. Tengo la sensación de que habría que inventar una poética para cada uno de los cuentos, o que es un género que se va reinventando en cada una de las historias que uno va contando. Igual he dicho una tontería. No, al revés, no. No, es que me gustaba mucho lo que decías de la realidad, de ese extrañamiento, ¿no?, que a veces te produce a ti como lector el hecho de estar contando algo que podría estar pasando aquí y en cambio lo cuentas de una manera que casi, bueno, se asemeja a la ciencia ficción, ¿no? Por parte de la percepción que tendría el lector. Yo tengo la sensación en relación a la poética de que lo interesante es contradecirte constantemente, ¿no? O quizá de libro a libro, ¿no? Aquí soy de una determinada manera, en Vente a casa, y seguramente en el siguiente libro voy a destruir mínimamente lo que había hecho anteriormente y buscar otros caminos. No sé hacerlo de otro modo. Entonces, quizá mi poética sería esta, pero es una poética que es una antipoética en realidad, o sea que estoy dándoos la razón, bueno, como mínimo a ti. Ahora me dirás justamente lo contrario. No, que va. Mira, te estás preparando, ¿eh? Sí. ¡Crack! Bueno, pero la sangre no va a llegar al río porque nos están haciendo gestos de que ya tenemos que ir terminando. Vamos, sí. Y quizá para terminar, podríamos recomendar algún libro de cuentos que nos haya gustado mucho, algún autor o Sí, no, claro. por favor, empieza tú, ¿no? ¿Yo? Bueno, esto no lo teníamos preparado. Pero se nos ya ocurren tiene varios, gracia pero que uno haga una pregunta. Pues, a ver, yo acabo de... hace unos meses leí un primer libro de cuentos que me gustó mucho, de Tomás Sánchez Veloquio, que se titula Familias de cereal, que es un libro un poco saramesino, ¿no? Porque tiene una mirada un poco perversa, utilizo el adjetivo perverso no peyorativamente, claro, sobre la realidad, sobre las relaciones familiares, sobre el mundo de los secretos, que a mí me ha resultado muy atractivo. No sé si lo tendrán aquí, pero si no, es un libro que les recomiendo mucho porque a mí ha sido de los que he leído recientemente y de autores jóvenes, es de los que más me ha gustado. Bueno, yo lo he recomendado ya en muchos sitios y redundo porque creo que en los cuentos hay que ser así, pico pala, ¿no? El libro de Mariana Enríquez, el de Las cosas que perdimos con el fuego. Un libro publicado en Anagrama, pero no porque sea Anagrama, que también. No, en serio, es un libro maravilloso, un libro que cuando salió, si no recuerdo yo mal, los 2 o 3 primeros meses no sonó nada, o sea, un libro que se ha ido extendiendo como la gasolina así que va quemando. Y se va... Además es una metáfora lo de la gasolina. Sí, porque es un libro que te incendia, ¿no? Que lo lees si quieres, oye, lee esto, ¿no? Y a mí llegó así también, ¿no? Yo lo tenía, pero no le había dado prioridad en mi lectura y, sin embargo, me dijeron, léelo, pum, lo leí. Y lo voy diciendo y creo que lo merece mucho. Mariana Enríquez. Pues como Jordi diga otro argentino... No, es verdad, es argentina. No, porque... pero se lo tenía preparado. Pero... Bueno, yo tengo muchas cosas preparadas porque siempre tengo un miedo atroz a quedarme absolutamente en blanco y tenía descripciones de vuestros 2 libros de relatos que no voy a leer porque ya es imposible. Sí. Bueno... Además tiene que venir Benjamín Prado ahora. No, y además tendría que ponerme otras gafas porque escribo una letra terrible y muy pequeñita. Tenía apuntada a Mariana Enríquez aquí, pero lo vamos a saltar. Razón de más. A mí me gustó mucho últimamente Stromboli, de John Bilbao. De John Bilbao.
que creo que lo habéis leído Sí, los dos, sí. Sí. aunque no lo hemos comentado, pero bueno, es un libro impresionante, Un poco perverso también, un poco perverso, sí. dicho como Sí, elogio. sí, sí. Y un poco perverso, digamos, también hacia las arañas, Sí, porque tiene un cuento sobre arañas que cuando se lee es imposible olvidar. Bueno, a mí, cada vez que pienso en esas arañas, vuelvo a pensar cómo sería tragarse una araña, una tarántula. Es impresionante. Ese libro me gustó muchísimo y lo recomiendo. Y recomendaría también Siete casas vacías de Samantha Schweblin sí. y Es Un hombre sin argentina. cabeza de Edgar Queret, que no sé si lo habéis leído, a Queret, No. pero es muy bueno. Es un autor de Tel Aviv, tiene unos 46, 47 años y tiene 4 o 5 libros de relatos. Este no es el último, Un hombre sin cabeza es el primero que leí de él hace 3, 4 años y fue el que me impresionó más. Son relatos que pasan en Tel Aviv, donde se cuentan anécdotas entre taxistas, historias de parejas sí que no acaban casi nunca bien. Y luego tiene una mirada muy interesante sobre los niños, porque los niños en Israel no son tan inocentes. Son perversos. Porque siempre están pensando en el día Creo que que tenemos que llegará el acabar, servicio. Nos están Sí. haciendo por ahí mucho Sí. aspaviento. Yo por... Bueno, sí. Lamento. No, siempre están pensando en el día que van a empezar el servicio militar, que es un servicio militar que dura muchísimo ahí. Sí. Y entonces la guerra, la violencia y la destrucción la tienen muy, muy asimilada. Así que con esto, bueno, quería daros las gracias a vosotros dos por haber aceptado estar conmigo, porque realmente Bueno. es un lujazo estar aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado.